¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante la próxima hora repasamos cómo se ha dado el fin de semana de competición para nuestros equipos y deportistas con esa fantástica victoria del Tubos Aranda el pasado viernes, tercera victoria consecutiva de los de Javi Márquez, que se aupan a la 9ª plaza y que se distancian 8 puntos de la situación de peligro de la competición, de esos puestos de play-out y también de descenso, antes del parón liguero por ese parón de selecciones que también ha traído noticias para el conjunto amarillo, más allá de la renovación de Pau Guitars, la convocatoria de Samu Saiz con los Hispanos Junior, y lo avanzaremos en este tiempo de Deporte Aranda. En página de balonmano, también el fútbol será uno de nuestros argumentos, como suele ser habitual después de esa jornada aciaga para la arandina, aunque podía haber cambiado. En el descanso de la jornada, prácticamente la arandina se situaba a 4 puntos de la Astorga. Al final llegaba la primera derrota de los blanquiazules en casa, en el Juan Carlos Higuero, y el empate de la Astorga posibilitaba que los maragatos se vayan ahora a 8 puntos. Comenzaba con 7, la arandina se ha visto perjudicada antes, además de visitar el próximo fin de semana el campo de la Nueva Balastera frente al Cristo Atlético de Alex Izquierdo. Y hablaremos evidentemente de un fin de semana en el que el 8M ha sido protagonista, y daremos también buena cuenta de los resultados de los equipos femeninos de nuestra localidad, con la victoria y la clasificación para la final de la Copa Norte Plata del Rivera Rugby, también con la victoria de la arandina femenina 6-1 frente al San Pedro para situarse en 4ª plaza en la Liga Gonalpi, y más resultados del fútbol femenino. El Rugby Aranda conseguía también la victoria para certificar su subcampeonato en la Liga Senior, y además teníamos tenis en ese torneo Open del Tenis Rivera, que dejaba muy buenas sensaciones también para los tenistas de la localidad y para alguna promesa que tenemos y que ha estado presente este fin de semana en Aranda. Y sobre todo para repasar tristemente, cuando nadie lo esperaba, como sucede en las malas noticias, esa agresión, brutal agresión, la violencia en el deporte que aparecía en los anexos del Juan Carlos Higuero para llevar al hospital a un árbitro que muchos de ustedes conocerán, no solo del fútbol sala, de las categorías inferiores, sino también del Trofeo Diputación. José Luis García Yagüe era agredido y de momento lo tenemos hospitalizado, una agresión que se producía en el transcurso, o mejor dicho, al término del partido de Primera Provincial Cadete entre el Aranda River y el Capiscol, cuando uno de los aficionados del conjunto visitante pues propinó un golpe que ha llevado al hospital al árbitro de las Tierras del Duero. Condenamos desde aquí, sin lugar a dudas, y lo repasaremos en este tiempo de deporte, todo el tipo de violencias en el mundo del deporte. Con todos estos contenidos, siéntense, tomen asiento, disfruten. En la próxima hora les acompañamos con el deporte, con lo que ha dado el fin de semana en este tiempo de Deporte Aranda. Así terminaba el encuentro en el pabellón Guerreros Naveros, de nuevo con la alegría, en este caso de la escuadra azulona, en este caso con esa equipación visitante del Tubos Aranda, que está de dulce, tercera victoria consecutiva de los de Javi Márquez, del conjunto de las Tierras del Duero, que se aupa hasta la 9ª posición después de esa victoria en un terreno de juego que se le resistía históricamente y que en el mejor momento de la temporada ha llegado para, como decimos, sumar esos 6 puntos consecutivos, una hazaña que también repasaban desde Duero Deporte, porque nadie es capaz de frenar a este Tubos Aranda con ese 27-28, protagonismo en las últimas acciones de partido, en los últimos minutos de la estrategia, sobre todo para hacer bueno el 7 contra 6 y para que Pau Guitars no solo pare, sino que también fuese goleador con 3 tantos, nada más y nada menos. El balonmano moderno que nos da esta opción de que el portero también pueda ser protagonista en el aspecto anotador. 3 goles de un Pau Guitars que además, como decíamos, bueno, pues está a la vuelta de la esquina, o que va a continuar el próximo año, no hay duda, en el proyecto del Tubos Aranda, donde volverá a tener a los mandos o a sus órdenes el propio Javi Márquez. Vemos también los resultados de esta jornada, de la 20ª en la Liga Plenitud de Asobal, esa victoria del Tubos Aranda, y entre los rivales ya uno empieza a mirar más hacia arriba, pero siempre hay que ser consciente del objetivo principal de la permanencia.
Pues viendo, por ejemplo, que Guadalajara sí se imponía en casa a un Puente Genil, 26-25, que está en caída libre, quinta derrota consecutiva, no conoce la victoria ni puntuación este 2025 el conjunto cordobés. Mientras que Benidorm, también otro de los rivales del Villaranda, perdía 28-30 en su cancha frente al Atlético Valladolid. Y si miramos el resultado también de Anaitasuna, victoria, en este caso sí, de los navarros, 33-26 frente a Cuenca. Además, el Ademar de León, que empataba con el próximo rival tras el descanso por el parón este fin de semana, recuperará la competición el Villa de Aranda el 19 de marzo a las 7:30 en Artalecu frente a Bidasoa Irún. Además, Cangas, que perdía 30-36, se lo ponía difícil al Barça, al líder. Torrelavega superaba a Huesca, al colista, 34-29, y Granollers, como ven ahí, se imponía por tan solo un tanto en el partido que cerraba la jornada, que pudimos ver en Teledeporte, 28-27 frente a La Rioja. Con estos resultados, así queda la clasificación, con el Tubos Aranda, lo ven ahí, pues en la mitad de la tabla, noveno, con 18 puntazos, 8 por encima de las posiciones de peligro que abre Guadalajara con 10, los mismos que tiene Benidorm, y Huesca, que cierra con 7. Hay que recordar que los dos últimos descienden de manera directa y que el tercero por la cola, el antepenúltimo, en este caso Guadalajara, ocuparía la plaza de play-out que jugaría frente a uno de los equipos de la División de Honor Plata. Históricamente, desde que la federación y la competición utiliza este sistema, siempre el equipo de Asobal ha mantenido la categoría, pero veremos a ver, hay que intentar también esquivar esa tercera posición. El Barça, que sigue a lo suyo con 36 puntos, y en competiciones europeas Torrelavega con 27, con 26 Granollers y con uno menos Ademar, que están en esos puestos que dan opción a jugar Europa la próxima temporada. Esta es la clasificación y esta es la próxima jornada. También la podemos ver en la tabla de enfrentamientos, donde, como decimos, el Tubos Aranda va a tener, antes que medirse a Guadalajara, esa jornada de recuperación frente a Bidasoa Irún el día 19 de marzo, frente a Bidasoa Irún en Artalecu a las 7:30 de la tarde, y después el partido del fin de semana se va para el domingo, mejor dicho, para cerrar la 21ª jornada, lo ven ahí, en la que el Tubos Aranda se va a medir a un rival directo, a Guadalajara. Tremendamente importante lo que pase en el Santiago Manguán en esa jornada. Viendo también cómo Benidorm va a visitar a La Rioja, o viendo también que Anaitasuna visita Valladolid, como los rivales directos. Huesca recibirá a Cangas, veremos qué es lo que sucede. También partidos importantes como el Barça-Nava, el Bidasoa Torrelavega, partidazo también, además de el Cuenca Ademar. Jornada esta, la 20ª que hemos repasado, clasificación y próxima. También avanzándoles lo que les decíamos, que se nos queda huérfano este próximo fin de semana de competición en la Liga Plenitude, por eso del parón de selecciones que ha propiciado que uno de los jugadores más en forma del Tubos Aranda, como es el valenciano Samu Saiz, vaya convocado con los hispanos junior, vaya convocado con la selección de Moyano, el entrenador de Cangas, así que desde aquí toda la suerte del mundo, y es importante también tener a un internacional español en las filas del Tubos Aranda. Importante también será que Samu Saiz, más allá de las renovaciones que ha anunciado el club, también como la última, la de Pau Guitars, pues pueda hacerse con los mejores jugadores, y uno de ellos, con su progresión, es también Samu Saiz. En la misma situación podríamos decir que el letón Rogonovs, que tiene todavía progresión, es joven, y qué mejor lugar quizás para seguir con esa evolución. Luego tienen que darse todos los condicionantes, los acuerdos entre el club, entre el jugador, representantes y demás, pero armar un buen proyecto sin lugar a dudas es con los mejores jugadores, y eso es lo que está demostrando también ser Samu Saiz. Más allá de hacer campaña del valenciano, nosotros en apenas unos instantes, ya la tenemos al otro lado del teléfono en videollamada, repasamos y analizamos lo que fue esta jornada y más cuestiones de la actualidad del Tubos Aranda Villa Aranda con Inés Gutiérrez. Tiempo de análisis para eso, analizar de manera pormenorizada lo que ha sido esa tercera victoria consecutiva del Tubos Aranda Villa de Aranda. Está de dulce el conjunto de Javi Márquez y sin lugar a dudas
es tiempo para poder analizarlo. Como siempre lo hacemos todos los lunes con Inés Gutiérrez. Hoy la tenemos lejos de nuestros estudios y ya la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Inés. Muy buenas noches, Diego, ¿qué tal? Bueno, supongo que tremendamente contenta por ver a nuestro Tubos Aranda en la situación en la que está. 3 victorias consecutivas hacen o pueden hablar del equipo o de los equipos más en forma de la categoría en esta Liga Sobal. Pues sí, la verdad que muy contenta tras ver esa victoria también in extremis y nada, como bien decíamos estos programas anteriores, pues puede ser el equipo revelación de esta temporada y bueno, y que la parte baja de la tabla también se está poniendo muy interesante. Esa es la posición o las posiciones de las que se está escapando afortunadamente el Tubos Aranda y eso es una gran noticia porque parece que de esta manera y más allá de ser el equipo revelación o no, porque ya no sorprende a nadie que el Tubos Aranda pueda competirle a cualquiera, lo viene haciendo al final de la primera vuelta en este arranque del 2025, pero eso nos habla de un equipo que bueno, que tiene muy cerquita cada vez el objetivo, ¿no? Esto que es muy largo, pueden venir las vacas flacas, pero de momento más o menos los expertos sitúan en 22 puntos posiblemente la salvación, eso significa 4 puntos más, 2 victorias más. Pues bueno, si fuera así, la verdad que está cerquita. Ahora nos ponemos novenos, si no me equivoco, con 18 puntos, bastante lejos de cómo estábamos al principio. Pero bueno, no hay que asegurar nada todavía, porque bueno, todavía nos quedan partidos. Pero bueno, si sigue así, como bien dices, creo que puede, ya ha plantado cara y puede seguir plantando cara y conseguir la permanencia, que es el objetivo. ¿Qué es lo que más te gustó del partido? Creo que tenemos por ahí algunas imágenes del partido frente a Nava. Lo de Pau Guitar está ya descatalogado porque nos sorprende cada día más ya como goleador. ¿Qué es lo que más te gustó del encuentro? Lo que se esperaba de un derby, la verdad, un partido muy caliente, no apto para cardíacos porque yo estaba en casa aquí y de verdad que estaba angustiada, pero bueno, destacar a Pau porque bueno, aparte de las 15 paradas que hizo, como bien veíamos, 3 goles, o sea, portero jugador y además pues como adelantaban también un pasito más cerca de la renovación y destacar David López, Juanyo también, que viene de 2 partidos increíbles y creo que destacar a todo el equipo en general, los que van rotando y los que no han tenido oportunidad de jugar otros partidos. Sin lugar a dudas. Bueno, ahí vemos la celebración de la escuadra amarilla, bueno, de azul en Nava. Una cancha además que se le resistía al conjunto arandino, al de las tierras de Enduro en las últimas temporadas, pero bueno, bienvenida sea si se ha terminado con esa mala racha y de esta manera para ver al equipo además, bueno, pues quizás en el mejor momento de la temporada y como decía Javi Márquez, aprovechémoslo porque ahora evidentemente tenemos a todos a disposición, ¿no? Incluso a Samu Saiz que vuelve a demostrar la calidad que tiene, el valenciano que de hecho ha recibido la llamada de la selección española después de esa lesión de Cicusa, va a estar con los hispanos junior, a quien no le da mucho para todavía llegar al equipo porque están todos como motos, es a Lander Simón que se ha vuelto a quedar o se quedaba fuera de la convocatoria, pero es que jugar en este Tubos Aranda ahora mismo es Está algo complicado. tremendamente complicado, ¿eh? Sí, bueno, también lo decía Javi Márquez, que la victoria era tanto de los que estaban jugando como de los que se habían tenido que quedar fuera por decisión técnica. Creo que tanto Lander Simón, Javier Tijón lo tienen difícil, pero bueno, poco a poco, cuando tengan las oportunidades, podrán ir demostrando también los jugadores que son y también esa rotación que caracteriza al Villa de Aranda. Creo que podemos ver también la clasificación, por analizarla contigo, Inés. Un Tubos Aranda que, como bien decías, sube, asciende a esa novena plaza, 8 puntos, nada más y nada menos que con las posiciones de peligro, 8 puntazos. Bueno, Guadalajara también destacar que es uno de los equipos que también está sumando, que ganó in extremis también a Puente Genil y que es nuestro próximo rival el domingo 23 de marzo, que pues no deja de ser antes un poco rival directo, ahora un poco más.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno también apuntar, antes de ese partido frente a Guadalajara, que yo creo que es el que se tiene que marcar el Tubos Aranda en rojo, el anterior, el que tenemos que recuperar de esa primera jornada que no pudimos disputar por la Copa de España frente a Bidasoa el miércoles 19, 7:30 en Artalecu. Vamos a ver, ¿no?, de cómo gestiona también el Tubos Aranda este próximo descanso. No hay liga este fin de semana, pero sí que va a volver en una semana con partido miércoles y partido fin de semana. Y eso, bueno, durante la temporada el Tubos Aranda no se le ha dado mal, porque cuando tuvo, creo recordar que 3 partidos muy consecutivos en 7 días, sacó muy buena renta de ellos. Bueno, y lo veíamos la semana pasada que jugó el domingo contra Cangas y el viernes contra Nava, o sea que yo creo que están acostumbrados, y el partido de Bidasoa, perdón, creo que podemos plantarle cara, ya plantamos cara aquí en Aranda con un empate, o sea que también creo que pueden ir a ganar, y luego a Guadalajara en casa también. Bueno, te veremos por aquí en ese partido. ¿Viajarás a Irún o no? A Irún se me complica porque es entre semana, pero el domingo seguro para animar, y también en Nava destacar la afición, que creo que el Villa de Aranda está creando una comunidad de un viernes 8:30 desplazarte hasta Nava. Creo que es muy bonito lo que se está consiguiendo en Aranda y que sea ciudad del balonmano por mucho tiempo más. Sin lugar a dudas, ahí vemos algunas imágenes del partido, la afición que la teníamos en ese esquinazo, en esa parte de la grada, donde ahora marcaba también Samu. Vemos ese golazo, 3 goles de Pau Guitars, como decíamos, que está a puntito ya de la renovación. Bueno, es que es un secreto a voces, lo haya publicado o no el club en las últimas horas, es un secreto a voces que lo de Pau, ahí vemos otro de los goles, es fantástico. Ya no solo como portero, sino en esta ocasión también aprovechándose 7 contra 6, pues para ser también ejecutor del Tubos Aranda. ¿Alguna cuestión más que nos dejemos en el tintero, Inés? Nada, no, que la verdad que es una gran noticia que lo puedan renovar, que podamos disfrutar de él otro año más en Aranda, y ojalá sea en la Liga Asobal, porque la verdad que es un jugador muy necesario ahora en este equipo, como ya ha demostrado. Tiene pinta que Pau Guitars va a ser amarillo la próxima temporada y que el Tubos Aranda muy mal se tiene que poner las cosas para que no estén a Asobal. No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero el equipo ha demostrado que puede competir con cualquiera, y eso es lo que también analizábamos en ese último encuentro frente a Nava, aquí con Inés Gutiérrez. Inés, como siempre, compañera, amiga, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ti, Diego. Nos vemos. Pues ahí dejamos el análisis con Inés Gutiérrez. Nosotros hacemos un breve alto en el camino y repasamos también lo que sucedía en el Juan Carlos Higuero el pasado sábado. También esa derrota primera de la temporada 2-4 frente al Mirandés B. Lo analizamos en los próximos minutos. Imágenes de la derrota primera de la temporada de la Arandina en el Juan Carlos Higuero, los blanquiazules que caían por 2-4 frente al Mirandés, y eso que comenzaron prometiéndoselas muy felices con el 1-0 apenas a los 3 minutos de partido, con gol de Pablo Ortiz, el sevillano, que volvía a ver puerta. En esa primera parte vemos también esa acción de ataque de otro de los jugadores en referencia del ataque blanquiazul, ese remate que se marchó fuera en la primera parte de Mario Sánchez, que al final conseguiría en la segunda parte el gol, el 2-4. Pero no fue una jornada propicia, podía haber sido mucho peor, podía haber sido mucho mejor. Los compañeros de Duro Deporte que repasaban también esa derrota decíamos que podía haber sido mucho mejor, porque la Arandina en la primera parte vencía al Mirandés B y el Astorga caía con el Cristo Atlético, lo cual, traducido en la tabla, la Arandina remontaba 3 puntos en ese instante. De los 7 que le llevaba el Astorga se había puesto a 4, pero los partidos duran 90 minutos y en la segunda parte llegó la reacción del Mirandés, también el Atlético Astorga demostrando ser ese equipo que veremos si es campeón o no, pero de momento va pasito a pasito y con la suerte de los campeones, sumando 1-0 el otro día frente al Mirandés, empate a 1 en in extremis en la Eragudina, en su terreno de juego. Se tuvo que aplazar el partido unos minutos por las lluvias acaecidas en los prolegómenos del encuentro, y
pues como decíamos, de los 4 puntos que la Arandina se había puesto de la Astorga, se marchó a 8 la diferencia, se subió un puntito más. Estos son los resultados de esta jornada, los que vemos en pantalla, más allá de la derrota de la Arandina, desempate del Atlético Astorga, entre los rivales por el playoff, pues también hay que mirar a la victoria del Atlético Tordesillas 2-0 frente al Ciudad Rodrigo, el empate del Burgos B frente al Villaralbo y la victoria de la Virgen del Camino, que se aupa al 5º puesto de la clasificación. Ahí están el resto de resultados. Vemos la clasificación tras la 27ª jornada, encabezada por el Astorga una jornada más, 54 puntos, 46, 8 menos tiene la Arandina, empatada a puntos con el Tordesillas, que también aprovechó el pinchazo de los blanquiazules. El Burgos B, que empataba, como decíamos, tiene esos 43 puntos y se aupa, quitándole el puesto al Júpiter Leonés, al 5º, la Virgen del Camino, empatada, eso sí, a puntos con los culturalistas. Y después, por detrás, el próximo rival de la Arandina, el Cristo Atlético de Ales Izquierdo, que vencía a la Aragudina, pero que se dejó al final 2 puntos con 39. 39 también tiene el equipo que ha conseguido doblegar por primera vez en la temporada de la Arandina, el Mirandés B, con esos 39 puntos. Y por la parte baja de la clasificación, Mansillés, Benvibre, Briviesca y Laguna, que cierran la tabla y que descenderían a regional aficionados. Vista la clasificación, repasamos la próxima jornada. Como decíamos anteriormente, la Arandina, que va a visitar la Nueva Balastera el sábado a las 5 de la tarde para medirse al Cristo Atlético de Ales Izquierdo. Por su parte, el Atlético Astorga, que tendrá ese derbi leonés, ese derbi provincial frente al Júpiter Leonés. El Atlético Tordesillas visitará al Mansillés, también en La Caldera, en territorio leonés, mientras que el Burgos B recibirá al Santa Marta y la Virgen del Camino hará lo propio con el Becerril. Vemos también ese Mojados Villaralbo, Laguna Palencia, Mirandés B, Atlético Benvibre y el Ciudad Rodrigo Almazán, el Almazán que regresa después de esa jornada de descanso. Repasados los resultados, la clasificación, la próxima jornada, sala de prensa. Tras el partido, el entrenador de los blanquiazules, Ceci Fernández, que se quedaba con lo positivo dentro de la lectura positiva que había que hacer del encuentro. La primera parte, buen juego en la presión, muy buenos primeros 15 minutos del conjunto blanquiazul. Al descanso 1-0 y con esa primera parte se quedaba el equipo, o en este caso su entrenador. Después en la segunda pues también hizo autocrítica el propio técnico cántabro. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con la Arandina, que se ha visto durante los 45 minutos de la primera parte y la última 25 minutos que vamos a tumba abierta, porque además lo mando yo. Cuando un resultado está tan adverso, yo prefiero ir hacia adelante, intentar ganar, como se ha visto que hemos tenido opciones de al menos haber podido empatar y que nos cojan una transición y nos finiquiten, ¿no? Lo que tenemos que darle más importancia todavía, creo yo, es a esa Arandina de los 10 primeros minutos de la segunda parte, porque al final esos 10 minutos de la segunda parte, nos ha condicionado absolutamente todo, ya no solo el partido de hoy, sino el trabajo que llevamos haciendo durante 10 meses. Un técnico del cántabro al que le preguntábamos también si después de irse con tan mal sabor de boca, después de ir ganando y después de ver cómo te remontan un partido, si había habido charla en el vestuario, y esto es lo que nos contaba el propio técnico de la Arandina. No, normalmente en situaciones así como esta, lo preferible, venga chicos a la ducha, aquí ya no hay nada que hacer y ya mañana descansar, lunes volver al trabajo, y ahí sí que ya evidentemente, como le decía al compañero, ¿no? Ahí sí que ya nos tenemos que mirar a la carita, decirnos las cosas las verdades del barquero y lo que te digo, asumir cada uno nuestra responsabilidad. Creo que ahora los chicos están jodidos, creo que sería un error por mi parte, ¿no? Creo que hay que tener tacto con ellos, son jugadores, son personas, y creo que entrar a un vestuario a decir lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, creo que sería un error por mi parte, ¿no? Porque al final, repito, ellos tienen su parte de culpa, su cuota de responsabilidad, y yo tengo la mía, ¿no? Entonces creo que entrar ahora allí creo que sería más contraproducente que otra cosa. Bueno, pues el análisis del partido que se va a hacer ya desde esta misma semana para ver los errores y para intentar corregirlos de cara al próximo encuentro. Un encuentro frente al Cristo Atlético que vamos a ver lo que deriva en el resto de jornadas para una Arandina. Sobre eso, sobre la distancia de 8 puntos, sobre lo que le queda al equipo, también lo valoraba Sergio Fernández.
Sí, que además no podemos poner ningún tipo de excusa, porque ponerse la venda es un error, hay que asumirlo, hay que mirarnos a la cara en el vestuario, hay que aceptar que hemos cometido errores. Es cierto que lo que más duele es que sean 10 minutos de errores lo que te condena tanto, pero no hay que poner ningún tipo de excusa y hay que asumirlo, no hemos estado bien y nos ha penalizado. Y a partir de ahí, pues cada uno nuestra responsabilidad, mirarnos el ombliguito y dar un paso al frente y entre todos juntos intentar al menos pelearlo hasta el final y luego las temporadas también suceden cosas que hay que estar preparado por si sucede, claro. Pues hay que estar preparados y esperemos que sucedan. Y eso supone, en cuanto a la traducción de las palabras de Sergio Fernández, que la Arandina vuelva a encarrilar una gran racha de resultados y que se deje a puntos el Atlético Astorga. Eso en cuanto a luchar por el primer puesto. Si no es posible, pues evidentemente mantener esa segunda posición para un hipotético playoff. Repasada la información, lo que fueron los hechos en el Juan Carlos Higuero, repasamos también en nuestro tiempo de opinión con Rodrigo Zanetti lo que fue ese encuentro en el Montecillo. Y tras la parte informativa de lo que fue esa primera derrota de la temporada en el Juan Carlos Higuero de la Arandina, a la parte en la que valoramos todos los lunes en este tiempo de Deporte Aranda lo que ha sido la jornada de competición. Y siempre nos acompaña Rodrigo Zanetti, al que ya saludamos. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Bueno, pues si había que llegar o si tendría que llegar, no sé si ha sido en el mejor momento, en el momento menos oportuno, pero ha llegado la primera derrota de la temporada en casa. Las derrotas siempre vienen mal. Pero sí, bueno, la verdad que lo hablábamos antes de la jornada, o sea, venía un rival, un buen equipo con 21 puntos, antes de jugar en el Juan Carlos Higueros, 21 puntos fuera de casa, con unos grandes números. Y es que yo creo que le hicimos el partido, porque al final es un equipo que contragolpea muy bien, con gente que tiene calidad, es un filial, con gente joven, y yo creo que la segunda parte, pues por errores primero nos pusimos por detrás en el marcador y no supimos gestionar quizás esa ansiedad que nos generaron esos errores y nos fuimos a tumba abierta a ganar un partido y ellos estuvieron muy a gusto y nos pudieron meter a la contra, nos metieron 4, pero nos pudieron meter alguno más incluso. Nos las prometíamos muy felices porque comenzaba el equipo, como vamos a ver, con ese 1-0 gol de Pablo y apenas a los 3 minutos la celebración del equipo y eso, nos las prometíamos muy felices. Hemos escuchado anteriormente a Sesi que se queda con la Arandina de la primera parte, evidentemente, porque después fue un poco locura y hablabas tú, Rodrigo, que nos pudieron meter más goles. Y quizás la Arandina, siendo también crítico y desde la crítica constructiva que se entienda, es un equipo joven con las virtudes que puede tener esa circunstancia, pero también tiene el inconveniente de que quizás este tipo de jugadores pues no saben, ¿no? A veces cerrar los partidos, que siempre falta ese punto de veteranía o que quizás también son las decisiones técnicas las que llevan a que quizás el equipo no diese con la tecla adecuada. Y eso, Sesi lo ha dicho en rueda de prensa, quizás sean los jugadores o quizás sean mis decisiones. Evidentemente, responsabilidad yo creo que a partes iguales y repartidas. Yo la primera parte, lo primero poner en valor. O sea, yo creo que maniatamos completamente al Mirandés. O sea, la presión fue eficiente. Tijani y David Sanz hicieron una primera parte brillante, tapando todas las líneas de pase. Nos pusimos por delante, contemporizamos el partido. Incluso hubo un par de balones a la espalda que tuvieron Mario por fuera de juego por muy poquito. O sea, se veía que la Arandina estaba dominando el partido. Entonces, era un partido plácido. Pero es verdad que, y ahí entra la parte de los errores, o sea, son jugadores con calidad. Es verdad que son jóvenes, pero bueno, errores puede haber en él. Y sobre todo a mí lo que sí que me gustaría destacar es que realmente luego entraron en juego los banquillos. Sesi, y es una opinión personal, decide en el minuto 63 quemar las naves quedándonos con 3 defensas y el entrenador, Trejo, el entrenador del Mirandés B, aprovecha la coyuntura y no solo no se echa atrás, sino que mete a Markel, que es el máximo goleador este año del Mirandés, a Santa Cruz le pone de extremo y entre los dos nos hacen un roto terrible, entre el 9 y el 7, pues eso, pues jugaron muy bien sus bazas. Entonces, lo que dices tú, errores de los jugadores, los errores existen en el fútbol, y luego creo que la parte de los banquillos, pues el entrenador del Mirandés nos ganó la partida en esta ocasión. Y no estamos para ese tipo de circunstancias, ¿no? No estamos para que el equipo
pierda puntos. Vamos a ver cómo está la clasificación, porque es que ahora, claro, después de esta derrota, la Arandina se va a los 8 puntos. Tampoco de los males el menos, se podía haber ido a los 10 puntos la diferencia. El Astorga, pues bueno, al final acabó rascando o evitando que el Cristo Atlético sumase los 3, porque iba perdiendo 0-1 el conjunto de Alex Izquierdo, próximo rival de la Arandina el próximo fin de semana. Empató y bueno, de los males el menos, por aquello de que pues prácticamente en el descanso la Arandina se había colocado a 4 puntos de la Astorga y de esos 4 puntos pues se dobló la apuesta a 8. Ahí vemos la clasificación. Sí, así es. De hecho, la gente estábamos siguiéndolo un poco por los teléfonos móviles y nos prometíamos muy felices en el descanso, como tú dices, con el gol del Cristo Atlético, que muy mala suerte, creo que es tercera o cuarta jornada que en el descuento se deja puntos. Sí. Estaba un poco contrariado Alex en las declaraciones después del partido. Y sí, y en 5 minutos, ¿cómo puede cambiar, verdad? Pues eso, tanto la clasificación como el propio partido. Pero bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí, pues bueno, a ver lo que pasa la próxima jornada. ¿Qué crees cuáles son los puntos en los que tiene que mejorar la Arandina si quiere ahora remontar 8 puntos? En la primera vuelta, lo decíamos programas atrás, había que remontar 5, ahora tenías que remontar 7, ahora son 8. Bueno, yo creo que mientras hay vida y esperanza, como dice el refrán, se pone complicado. Pero bueno, yo sí que creo que hay que seguir luchando. Creo que no nos viene mal la salida de la Balastera. Creo que lo decía esta Ceci en la propia rueda de prensa, que es un campo en el que vamos a poder jugar contra un equipo que va a querer jugar y que tiene que arriesgar, porque se ha quedado otra vez fuera del playoff, está séptimo, a 1 punto o a 2 puntos, entonces va a tener que salir también a por el partido y bueno, pues confiar en el equipo y confiar en la calidad que tienen los jugadores de la Arandina y a ver si esos errores atrás en la zaga, pues bueno, pues sabemos gestionarlos de forma diferente, porque yo creo que eso es importante, ese sí, yo creo que tiene que trabajar la parte anímica, los fallos existen, pero lo importante es darle la vuelta rápido al fallo. Había jugadores, yo me fijé muchísimo en Izan estaba en el minuto 90 y seguía pensando en el primer y el segundo gol, y al final eso demuestra, bueno, que falta esa parte de gestión emocional, porque también el deporte tiene gestión emocional. Pues en ese aspecto, ¿no? El aspecto psicológico, como bien destacaba Rodrigo Zanetti, es lo que tiene que crecer ahora el equipo, o demostrar que es fuerte ante la adversidad, porque no recordemos que en lo que llevamos de esta segunda vuelta, pues se han dilapidado 9 puntos. Sí, o sea, el equipo está haciendo muchas cosas bien. Somos un equipo que tiene muy pocas sanciones, pocas tarjetas. Físicamente parece que el equipo está bien trabajado, no ha habido muchas lesiones, y las lesiones que ha habido, afortunadamente, salvo la de Kini, ¿verdad? El resto no han sido de gravedad, es decir, hay plantilla, se ha reforzado en invierno. Es como que nos falta, bueno, pues esa gestión, esos 5 o 10 minutos pues que nos tocó desconectar y luego pues no supimos gestionar. Entonces sí, eso es crecimiento, y quizá a veces pues el crecimiento es también partido a partido y afrontando esas soluciones. Viene, como bien decía Rodrigo, ahora un partido, sábado 5 de la tarde en la Nueva Balastera, partido frente a Alex Izquierdo, el que fuera entrenador de la Arandina hasta la temporada pasada. Va a ser un partido especial. De hecho, vamos a contar con Alex Izquierdo el próximo viernes en nuestro programa. Yo creo que es de obligado. Es de ley. Es de ley, es obligado contar con Alex en este tiempo de deporte, sabiendo que es el día en el que se va a medir a su ex equipo, a su Arandina, al equipo de su vida, como bien dijo en la despedida. Nos puede complicar muy mucho el Cristo Atlético la papeleta para ser ya primeros de Liga. No digo que sea un partido como una final, pero tiene tintes de ello. Lo que está claro es que si la Arandina no saca los 3 puntos a la Nueva Balastera, probablemente el liderato y el ascenso directo se escapen ya, sí. No sé si definitivamente, pero casi. Y luego, bueno, pues también estos partidos, si no nos metemos en primera posición, te sirven para empezar a prepararte para lo que va a ser un playoff, probablemente pues contra el Cristo Atlético o un equipo de similar. Y sí, además también a Fran Adeba, también ex delantero blanquiazul. Unos cuantos. Sí, entonces también, bueno, pues también. Rubo también. Tan Rubo, blanco. Entonces, bueno, partidos de reencuentro, un buen estadio, un buen campo de juego, no hay excusas seguro de que no se puede jugar el balón. Y bueno, y lo bonito sería, porque lo hablábamos el otro día en la grada, que sería un viaje que realmente la afición de la Arandina pues habría que estar ahí con el equipo. Yo estoy seguro que va a haber gente que vamos a estar allí, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar algo de la Nueva Balastera.
¿Algún apunte más que quieras destacar de lo que ha sido la jornada? No sé si te ha sorprendido algún resultado. Bueno, el Burgos se encarriló, se puso 0-2 y se dejó empatar. El Burgos B, que es un poco como el Guadiana. El Burgos B aparece y desaparece. Es capaz de lo mejor y lo peor. Y luego por detrás pues están empeñando en a ver quién no se mete en el playoff, porque hay un batiburrillo en 5 o 6 puntos. Y bueno, el Tordesillas hizo la faena. Además lo comentábamos antes en la previa, con un golazo de falta. El Tordesillas metió unos goles, metió uno en la balastera, y la verdad que es un equipo que tiene también calidad. Y por abajo el Laguna, que se resiste a irse de la categoría y está intentando ponerle un poquito de picante, ¿no?, al final de liga. Bueno, ahí vemos la clasificación que veíamos anteriormente, los resultados también, bueno, como destacaba también Rodrigo Zanetti, viendo al Laguna con esos 17 puntos, Viesca 21, que va a descansar la próxima jornada, Atlético Bembibre, que no acaba de salir de esa parte de abajo a pesar del cambio de entrenador, el Mansillés, que como equipo recién ascendido pues, está en esas situaciones. Por cierto, y volvemos, Rodrigo, para preguntarte sobre ese hecho, ¿no?, que ha tenido lugar lamentablemente en los anexos del Juan Carlos Higuero. Ayer esa agresión tras el partido de categorías inferiores entre el Aranda River y un árbitro conocido, José Luis García Yagüe. Sí. Le conocemos todos, es árbitro de categorías inferiores, es árbitro de la Liga Local de Fútbol Sala, que por cierto ha suspendido la jornada para esta semana. Y bueno, árbitro también de la Diputación, y a través de los perfiles de Instagram de muchos de los equipos de Diputación mandaban también el ánimo a toda la familia, condenaban evidentemente la agresión. Ahí vemos también imágenes no solo del comunicado del River, que también ha habido concentración esta misma tarde, comunicado de la Arandina, todo el mundo apoyando lo que se suele decir una lacra, pero más que eso es al final la educación y los valores que hay que construir tanto, y la responsabilidad que se tiene no solo por parte de los clubes, que son los que contratan a sus entrenadores, sino de los padres, que son los que deciden que un jugador, un niño, practique un tipo de deporte u otro. Esto al final va en el compendio de todos, y esto va de valores, va de educación y va de, más que de restricciones, de saberle poner el cascabel al gato, que no sé si va a ser sencillo, porque yo creo que se han dado tristemente muchos pasos atrás en la educación, y de esto va. A mí hay una cosa que me preocupa, porque es verdad que en este caso José Luis al final hoy es una persona del fútbol, ya no árbitro, sí. O sea, quitémosle la palabra árbitro, es una persona del fútbol, porque el fútbol lo hacen los árbitros, lo hacen los jugadores, lo hacen los delegados, lo hacen los fisioterapeutas, los directivos y el propio público. En categorías como estas que estamos hablando de fútbol de regional, al final el público es una parte activa, no es una masa, son padres, son personas muy concretas. Pero es que en balonmano hace nada, por desgracia, tuvimos que guardar un minuto de silencio en el Santiago Manguán hace una semana, porque también, y permíteme que utilice la palabra, un energúmeno o una persona que no sabemos a qué se dedicaba, empujó a un árbitro, cayó hacia atrás también y falleció a los 2 meses, en un partido también de categorías inferiores femeninas. Entonces, el problema es por qué hemos llegado a que se justifique la violencia en el deporte, que tenía que ser todo lo contrario, ¿no? Un lugar de esparcimiento, de ocio, de diversión, de aprendizaje en categorías inferiores. Y sin embargo hemos llegado a eso, y yo creo que lo que dices tú, y tú lo has dicho muy bien, podíamos prohibir, se ha oído por ahí, no, pues se prohíbe la entrada a los padres a los partidos de cadetes. ¿Y qué ganas con eso? ¿Y qué ganas con eso? No tiene sentido. O sea, la solución es educar, y también yo creo que lo que sí que podemos hacer, y un poco la filosofía que me gusta a mí mucho para la vida, que es regar tu jardín. Oye, cuando vayamos a un partido de niños, pero hablo del deporte escolar, hablo de categorías inferiores o de la Arandina, y veamos que a alguien le falta el respeto a otra persona, sea el árbitro, hay que señalarles. Sí. Y hay que decirle, sí. No estás haciendo bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos un poco, vamos a coger la bandera todos de fomentar eso. Cierto es lo que dice Rodrigo, me parece muy acertado, el tener que, bueno, pues ser valiente y señalar a ese tipo de personas. Claro, hay que ser valiente. Mucha gente evita el conflicto, otra gente les busca, como es el caso, pero es complicado también. Pero sí, si se tomase por parte de un grupo la idea de ese tipo de situaciones, señalar a esa persona o incluso, mira, en perjuicio de los clubes,
Y eso es consciente, y yo lo he tenido cerca. Ha habido gente que ha dejado de ir a partidos de la Arandina por ciertas situaciones que se han producido. Yo, si quieres, Diego, te cuento mi experiencia. Por eso. Yo la cuento aquí. Pero no eres el único. Yo dejé de ir al fútbol con mis hijos siendo pequeños, y lo digo, y a lo mejor me está viendo y luego me dice cualquier exabrupto, por el comportamiento que tenía Álvarez de los Mozos en el banquillo de la Arandina. Porque yo no era capaz de explicarle a mis hijos cómo el entrenador se ponía de esas formas tan violentas con árbitros en partidos incluso que hemos ganado o empatado. Y yo me decía, papá, pero ¿y ese señor por qué le grita si al árbitro iba a buscarle? Entonces yo no se los explicar a mis hijos. O sea, yo a mi hijo le puedo explicar que creo que es penalti, que creo que es falta, creo que el árbitro ha acertado, o que un jugador acertado ha fallado o se ha equivocado. Eso se lo puedo explicar a mi hijo. Pero lo que no le puedo explicar es que hay una agresión en un campo de fútbol. Y tú hablas de una persona que está directamente relacionada con el fútbol, como puede ser un entrenador, evidentemente con la responsabilidad que tiene, pero no nos vayamos solo a los entrenadores, vámonos al que está sentado a nuestro lado. Sí, sí. Veamos a mucha gente que, bueno, pues tiene ese tipo de comportamientos en la grada que evidentemente son reprobables. Y que no vale aquello de que no, vamos a un espectáculo deportivo porque es la válvula de escape. No, señores, esto también es un espectáculo y merece la educación y el respeto que tiene. Yo en una charla esta mañana con los compañeros de Radio Marca comentaba que lo que hay que enseñar desde la base es a tu adversario respetarle, en el sentido de que si no hay rival, no hay partido. Y a partir de ahí construir. Si todos entendemos que al final el deporte, parte bonita del deporte, y lo vemos aquí cada 15 días en el Santiago Manguán, es el animar, ¿no? Que hay animación, apoyar a tu equipo, aplaudir, lamentarte por los fallos, suspirar cuando el rival es mejor que tú. Si eso es parte del deporte, hay que aplaudir. Se puede pitar al rival. Y a tu propio equipo. Oye, habéis jugado mal, pues hoy no os merecéis el aplauso. Bueno, eso es una decisión del espectáculo. Pero gente que desde el minuto 1, según sale un árbitro a un campo, sale un jugador y le están lanzando improperios y dices, pero ¿qué sentido tiene esto? Por eso yo creo que ha estado muy bien hoy la convocatoria del River, haciendo extensible a todos los deportistas, a todos los clubes y deportistas de la localidad. Y yo creo que eso es un acierto, como bien decía Rodri, sobre todo pues porque venimos de un tiempo en el que esto parecía que se había acabado, pero no, y hay muchos casos que no saldrán a la luz y otros que sí que lo harán, y esperemos que sean los menos posibles, evidentemente, pero es que, como decía Rodri, también tenemos el caso de esa persona que fallecía en el mundo del balonmano. Por eso yo creo que ha sido muy acertado lo que ha hecho el River de congregar a todo el mundo. Ha estado también el alcalde de la localidad, o sea que me parece muy acertado. Y yo, fíjate, yo tengo mis hijos que están en edad escolar y voy a muchos partidos escolares. ¿Sabes? ¿Y por qué no al acabar un partido a los chavales de escolares, mis hijos juegan en Benjamín, pues les arbitran cadetes o juveniles de los clubes de Aranda? Pues al acabar el partido, independientemente que tu hijo haya ganado, haya perdido, mejor o peor, ir al árbitro y decirle, oye, gracias por venir a arbitrar a los niños, porque están allí, ¿sabes? Y al final también el árbitro dice, oye, pues ¿sabes? De nada, y reconocer y animarles a que sean árbitros, a que participen. Creo que no cuesta nada y no sé. Creo que al final, tú lo has dicho antes, o sea, que es que esto somos todos, el fútbol somos todos, y prohibiendo y cerrando campos o ese tipo de cosas, pues al final perdemos todos también. Bueno, pues queríamos, evidentemente, es una de las noticias del fin de semana, más allá de que uno querría haber hablado, como vamos a hacerlo ahora en nuestra página polideportiva, de ese 8M y de también el potencial que tiene nuestro deporte femenino, pero tristemente esta noticia tenía lugar en la jornada de ayer y teníamos que repasarla, y sobre todo pues agradecer a Rodrigo que no se esconde nunca, no. Y sobre todo por tu sinceridad y por tu valentía para contar las cosas. Pues yo aprovecho eso para desearle, por supuesto, una pronta recuperación a José Luis, que este sea el último hecho que vivamos, no en Aranda, en todo el deporte. Va a ser complicado. Va a ser complicado, pero sí que, y el primero, o sea, intentar, vamos a ir a los campos a disfrutar del deporte y olvidarnos del insulto, de la agresión, ni verbal, ni física, ni de ningún tipo. Eso no tiene cabida en ningún aspecto de la sociedad y, por supuesto, menos en el deporte. Pues Rodrigo Zanetti, muchísimas gracias una semana más. Nosotros, como decíamos, hacemos un breve alto en el camino y repasamos la página polideportiva. Ha habido muchos resultados, también del deporte femenino, ha sido 8 de marzo y por eso también queremos repasar lo que han conseguido nuestras chicas, también el resto de chicos, este fin de semana en el deporte de Aranda y las Tierras del Duero. Volvemos en este tiempo de Deporte Aranda, nuestro tercer bloque. Como decíamos anteriormente al despedir a Rodrigo Zanetti, hay que hablar de un fin de semana en el que, con el 8M, el deporte femenino ha tenido
una relevancia trascendental. Y eso es lo que han querido repasar desde Dura Deporte. El deporte femenino muestra su potencial durante el 8M. Vemos esa bonita imagen de las jugadoras del Ribera Rugby con las miembros de la Asociación Ruperta Baralla, la Asociación Feminista Ruperta Baralla, que fue la encargada con su vicepresidenta y jugadora del Monte Abellón Villa de Aranda de balonmano, con Diana Martínez, de ese saque de honor en una mañana en la que después se vino la aguanieve y se vino lo más importante, que fue la victoria del Ribera Rugby para sentenciar la eliminatoria de semifinales, colarse en la final, y hay que esperar ahora a el rival. ¿Será Gijón o será Salamanca? Se suspendía en Salamanca ese partido previsto para este fin de semana, así que no para el próximo, sí para el siguiente, el fin de semana del 22 y 23, comenzará la final para las del Ribera Rugby. Ahí vemos también otra serie de informaciones del fin de semana. Veíamos a la joven gimnasta Levín Kononov, que ha sido campeona de Castilla y León de gimnasia artística en el aparato de aro, la de el Rítmica La Ribera. También pues veíamos, y lo vamos a ver ahora en imágenes, la victoria, esa goleada de la arandina femenina 6-1 frente al San Pedro. Se colocan las de Laura Sanz en cuarta posición con 26 puntos. Ahí está una de las jugadas del conjunto blanquiazul. No acabaría en gol, esa sí, otras 6 acabaron para la goleada del conjunto blanquiazul en los anexos del Juan Carlos Higuero. Pues noticia, sobre todo por también lo que tiene que serlo en un terreno de juego como son los goles. Y en este caso, por partida sextuple, 6-1 se imponían las blanquiazules. Y veíamos también esa noticia de Duro Deporte repasando otras cuestiones. Por ejemplo, la derrota que se dio también para el Rugby Aranda femenino. Ha acabado la competición en segunda división y ahora tienen concentraciones, y del Monte Abellón Villa de Aranda, que caía frente al cuadro de Aula, el todopoderoso Aula. Pero ahí vemos también la tabla, o mejor dicho, esa tabla de eventos del fin de semana, con ese resultado 15-7 que les decíamos del Ribera Rugby, de las del 15 Dorado, frente a Pingüinas, frente al filial del conjunto burgalés para clasificarse para la final. Lo contábamos anteriormente. También hubo rugby un día antes en el Virgen de las Viñas, esa victoria 21-15 del Rugby Aranda frente a Arroyo Lions. Imágenes que podemos repasar de ese partido. En ese instante de la tarde, y tras conseguir la victoria frente al vigente campeón, el Arroyo Lions, el Rugby Aranda encaminaba su subcampeonato, que no ha certificado o que no certificaba hasta la tarde de ayer, después del resultado entre Palencia y León. Vencía Palencia a los leoneses y por lo tanto confirmaban con esta victoria del Rugby Aranda el subcampeonato. En 2 años los celeste y vino han conseguido un campeonato en la liga y en la fase regular de esta liga senior masculina de Castilla y León, y con la victoria en esas imágenes que estamos viendo frente a Arroyo Lions y, como les decíamos, la derrota de León, los arandinos que han certificado esa segunda posición. Fantástico también el crecimiento del proyecto del Rugby Aranda, que ha conseguido con su primer equipo esos resultados. A mayores, también el fin de semana, viendo esa tabla de resultados, hablamos siempre del hockey línea en Liga Élite, en la máxima categoría del hockey línea, pues victoria por 3-6 a domicilio del hockey línea Aranda frente a Zen Patins, frente al quinto clasificado. Se mantienen sextos en la clasificación, pero prácticamente con los mismos puntos que su rival de este fin de semana, y podríamos decir que a falta de 3 jornadas para que acabe la Liga Élite, tienen muy encarrilada la permanencia en la máxima categoría los de Jorge Collantes. Atletismo también nos dejaba el fin de semana con un Alex Ibáñez que se quedó a las puertas de la final del Campeonato de España Sub-20, que se celebraba en pista cubierta, en la pista cubierta de Salamanca. En las semifinales sufría una pequeña lesión en una de las vallas, el que ha sido internacional el pasado verano con la selección española, el del atletismo Aranda de la Granja de Chico Ibercaja, Alex Ibáñez, y se quedaba pues por prácticamente una centésima, con ese 8-18 a las puertas de haber podido entrar en la final. Y además también tuvimos, volviendo a las tierras del duelo, tenis,
con imágenes de ese primer Open Tenis Ribera que se celebraba en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, con categoría alevín, infantil, cadete y también junior, absolutos y máster. Ahí vemos uno de los partidos en categoría máster, con presencia de Miguel Ángel de las Heras, uno de los integrantes del Tenis Ribera, y en otras de las canchas pudimos ver también la participación, como ahí vemos, de otras categorías menores, como decíamos, alevín, infantil, con presencia de los tenistas del Tenis Ribera, que fueron pues protagonistas de este fin de semana. Volviendo también a la tabla de resultados, por repasar pues el fútbol aficionado, ese trofeo de Diputación con diferentes resultados que pueden repasar en la página web de Duero Deporte, pero es que además el squash nos ha dejado el subcampeonato de Abel Martín en el trofeo Ciudad de Ponferrada, el de Prado Sport Aranda Squash, que conseguía ese segundo puesto en un buen torneo del jugador de squash de las Tierras del Duero, y la página polideportiva también nos ha dejado, sin repasarlo en esa tabla, pues la participación de los integrantes, 2 equipos del Triatlón Aranda en el Campeonato de España de Dualdón, que tenía lugar en esta ocasión en Asturias, en territorio Astur, en Avilés. Hasta allí se desplazó la expedición del Triatlón Aranda, que conseguía el 20º puesto en categoría Open y el 44º en relevos, así que sin lugar a dudas enhorabuena, resultados que pueden repasar en duerodeporte.com. Pero para ir cerrando también esta página polideportiva, siendo la noticia tristemente del fin de semana y de esta jornada también, de ayer domingo y lunes, ahí vemos imágenes de los anexos del Juan Carlos Higuero, donde se produjeron esos hechos que han acabado con la hospitalización del árbitro arandino, de José Luis García Yagüe, que estamos pendientes, y sobre todo desde aquí, desde todo el equipo de Televisión Aranda, le mandamos un fuerte abrazo a él, a toda su familia, y sobre todo, como decíamos anteriormente con Rodrigo Zanetti, condenamos todo ese tipo de cuestiones violentas en el mundo del deporte, en el fútbol, en cualquier otra cancha. Hay que respetar sin lugar a dudas al adversario, más allá de que es un contrincante en un contexto deportivo, y eso tiene que ser lo que prevalezca. Algo que han intentado verbalizar y trasladar en un comunicado que esta misma tarde, en esos campos anexos del Juan Carlos Higuero, el presidente del Aranda River, José Luis Briones, realizaba, acompañado también por el alcalde de la localidad, Antonio Linaje. Buenas tardes. Doy comienzo a la lectura del comunicado. Nos encontramos hoy aquí reunidos todas las familias del Club Deportivo Aranda River, jugadores, técnicos, madres, padres y directivos, acompañados por el alcalde don Antonio Linaje y otros miembros del Ayuntamiento de Aranda de Duero, y por representantes y amigos de otros clubes y organizaciones deportivas de nuestra villa y de la Ribera del Duero, para mostrar nuestra profunda indignación y repulsa, y para manifestar la más enérgica condena ante el inaceptable incidente ocurrido la mañana de ayer domingo, al término del encuentro de nuestro equipo cadete, y en el cual el colegiado de dicho partido, José Luis García Yagüe, recibió una fuerte agresión física que ha generado graves lesiones que requirieron su traslado e ingreso al hospital. Este acto deplorable no solo atenta contra la integridad física y emocional de un árbitro que se encontraba desempeñando su labor con entrega y compromiso, sino que además socava los valores fundamentales del deporte, especialmente en el contexto del deporte base, donde se busca inculcar principios de respeto, juego limpio y educación entre los más jóvenes. Queremos expresar nuestro más sincero apoyo y ánimo a José Luis y deseamos una pronta recuperación, tanto a nivel físico como emocional, para que José Luis pueda continuar desempeñando su labor con la misma dedicación y pasión que ha demostrado hasta ahora. Recordemos que los árbitros como José Luis son parte fundamental de este deporte y merecen nuestro máximo respeto y consideración. Su labor es indispensable para el desarrollo de los encuentros y su seguridad debe ser una prioridad para todos. Es inaceptable que la violencia se infiltre en los recintos deportivos, especialmente en aquellos donde los más jóvenes participan. Los aficionados tenemos una responsabilidad crucial en este sentido y nuestro comportamiento en las gradas debe ser un ejemplo para los jóvenes. Es esencial que comprendamos que las acciones agresivas y violentas no tienen cabida en el deporte y que el sentido común y el comportamiento cívico deben prevalecer siempre.
Hacemos también un llamamiento a las autoridades deportivas y a las organizaciones responsables para que tomen medidas contundentes y efectivas que garanticen la seguridad de todos los participantes, incluidos los árbitros. Que la agresión a José Luis sea la última. ¡Fuera la violencia del deporte ya! Pues con ese mensaje contundente y con las imágenes del fin de semana en el tiempo de a pie de campo de Eurodeporte, nosotros nos marchamos. Recuerden que el próximo viernes volvemos a las 10 de la noche, además con invitados especiales, porque tenemos a la vuelta de la esquina, con el parón en la Liga Plenitud de Asobal del Tubos Aranda Villaranda, no descansa el grupo octavo de tercera división y tenemos nada más y nada menos que un Cristo Atlético de Alex Izquierdo, el arandino, frente a la propia Arandina Club de Fútbol, y lo vamos a tener en este estudio para el repaso de una jornada también importante para los intereses de ambos equipos. Pero sobre todo con ese mensaje que acabamos de escuchar de erradicar la violencia de cualquier tipo del mundo del deporte, nosotros nos marchamos con lo mejor, con las imágenes y sus protagonistas. El viernes volvemos a encontrarnos en este tiempo de Deporte Aranda.